Existen en la mitología, en las leyendas, en el inconsciente humano. Existe un conocimiento que perdura en la historia. Se trata de un conocimiento tan antiguo que se asocia a cuento, fantasía, y no a hechos reales. La mayor parte de las personas ni siquiera han oído hablar de estas historias. Solo ya por eso merece la pena conocerlas. Para así seguir siendo depositarios de ese conocimiento. Y transmitirlo tal y como se ha hecho durante generaciones. Existieron a lo largo de la historia una serie de civilizaciones perdidas. Civilizaciones mitológicas. Civilizaciones olvidadas por la historia. Pero que según nos cuentan, representa la base de nuestra propia cultura. Estas civilizaciones perdidas han excitado la imaginación del hombre. Por estas razones, es que todavía hoy prosigue la búsqueda de la isla de la Atlántida, que se cree destruida hace más de 10.000 años, por terremotos y mareas gigantescas. Pero la Atlántida no es la única tierra legendaria perdida bajo las aguas. Se ha dicho que un continente entero desapareció sin dejar rastro. Este continente era mayor que la Atlántida y ha sido descrito como la cuna de la humanidad. El nombre de este continente perdido es llamado Mu. El reino de Mu abarcaba un inmenso continente situado casi a la mitad de lo que hoy conocemos como el Océano Pacífico. Tenía más de 500 millas de este a oeste y más de 3.000 de norte a sur. Y estaba integrado por 3 superficies terrestres, divididas entre sí por canales y mares interiores. Además, se trataba de una región fértil de tipo tropical, formada por inmensas llanuras y valles cubiertos por pastizales. Carecía de montañas y su suelo era tan fértil que permitía obtener cosechas abundantes y de gran variedad. En las orillas de gran parte de sus lagos crecía la flor de loto, por lo cual se convirtieron en su símbolo sagrado. En las copas de los árboles de este continente legendario, vivían aves de muchas especies, cuyos trinos daban una sensación de paz y tranquilidad a sus afortunados moradores, quienes habían logrado desarrollar una avanzada civilización que en varios aspectos no se ha podido igualar. En su territorio había caminos perfectamente trazados y construidos de piedra labrada, había sistemas sofisticados para llevar agua y algunos estudiosos aseguran que en este continente habitaban 64 millones de personas, divididas en 10 tribus unidas en una especie de confederación. Debido a que su primer rey se destacó por su sabiduría y su habilidad para actuar y gobernar con justicia, algunos años después de su muerte decidieron asignar su nombre a este sitio paradisíaco, donde florecieron 7 ciudades en las que se asentaron los principales núcleos de la religión, la ciencia y la enseñanza. En ellas se erigieron increíbles palacios como residencia de la nobleza, con techos y cúpulas transparentes y puertas de oro. Allí existían arquitectos expertos en construir casas y edificios con piedras diversas, cuyos bloques unían sin necesidad de utilizar argamasa. Asimismo, sus escultores esculpieron monumentos colosales y grandes monolitos para tallar en ellos fechas especiales. Durante varios siglos, Mu se desarrolló de manera asombrosa y se dice que fue la madre de todas las civilizaciones del mundo. Pero cierto trágico día, la estrella denominada Baal, cayó sobre el continente, provocando el caos y la destrucción. Además, un gran sismo sacudió todos los rincones del continente y las olas lo cubrieron para siempre. Se narra que años atrás, el sabio Murra había vaticinado el fin de este lugar de ensueño como un castigo impuesto a sus moradores, quienes se volvieron presuntuosos al darse cuenta del desarrollo y superioridad de su civilización. Los pocos que lograron huir en sus embarcaciones, se asentaron en otras tierras de diferentes partes del mundo e influyeron en la cultura de otros pueblos. Lo que explica las coincidencias existentes en las civilizaciones asentadas en puntos muy distantes del planeta. Se cree que el lugar donde se localizaba este continente perdido se había extendido desde una zona cercana al norte de Hawái, hasta las islas Fiji, y la isla de Pascua. Y que las civilizaciones de los primeros griegos, caldeos, babilonios, persas, egipcios e hindúes, tenían como precedente la civilización de... ¿Cómo sabemos todo esto?
Esta hipótesis estaría confirmada ya que los jeroglíficos de la cultura del Indo eran sorprendentemente parecidos a los de la isla de Pascua, la cual se encuentra a la ubicación más cercana de Mu. Igualmente se han hallado una gran cantidad de textos budistas que mencionan una tierra que se encontraba en el Océano Pacífico. Se alude a su vez, la existencia de una prueba bastante contundente. Parece ser la serie de indicios de una emigración masiva ocurrida hace miles de años desde la zona este del Pacífico, cerca de la costa sudamericana. Estos indicios, que constituyen hechos aislados, sugieren que varias civilizaciones antiguas tenían un origen común en este continente. Estas son el antiguo Egipto, Asiria, la civilización del Valle del Indo, el Perú preincaico, la isla de Pascua, y las culturas premayas. Y compartirían similitudes artísticas, arquitectónicas, lingüísticas, y creencias comunes. En Egipto, Asiria, y los nativos pascuenses conservarían una leyenda bastante similar. En Egipto y Asiria, se trataba del mito originario de la Atlántida. Y en Pascua existe la memoria de una antigua patria llamada Giva, que se hundió por un cataclismo que produjo una emigración a la isla de Pascua. Los escritos de esta civilización perdida describen que este continente es el lugar donde el hombre apareció por primera vez. Estos escritos llegaron hasta la India, donde se habían establecido los colonizadores del continente perdido. Luego terminaron en Egipto, en el templo de Sinaí, donde Moisés lo copió. Y de Moisés pasó a las malas traducciones de Esdra, unos 800 años después. Para quienes no han estudiado el tema con cuidado, la posibilidad de que este continente existió se vuelve más obvia, en cuanto se ve el gran parecido que existe entre el relato de la creación que conocemos, y los relatos de las tablillas del continente perdido. El libro egipcio de los muertos contiene gran cantidad de registros que mencionan el continente sumergido. El libro de los muertos es el nombre que comúnmente se da a este sagrado volumen. No todos los egiptólogos han llegado a un acuerdo respecto al significado exacto del título de este libro. Algunos dicen que el nombre significa salir a partir del día. Otros dicen que el título de este libro es salir durante el día. Mientras estos grandes egiptólogos siguen discutiendo esto, la única manera de resolver el problema es mostrar a qué se refiere el libro en realidad, y lo que realmente significa. Ya que todos los escritos que lo componen son simbólicos. Y por lo tanto es necesario saber qué simbolizan. Hasta la fecha ningún egiptólogo nos lo ha mostrado. El libro de los muertos es un memorial sagrado que está dedicado a las multitudes de personas que perdieron la vida en la destrucción de Pu, los ancestros de los egipcios y de toda la humanidad. Estos son los muertos a que se refiere. Este sentimiento de amor y devoción a la tierra natal. Este sentimiento de amor hacia los ancestros. Es el origen del culto a los antepasados que es tan común en todo el mundo tanto en épocas pasadas como en el presente. La letra M, que según los egiptólogos es una preposición, no significa eso en absoluto. Es la letra simbólica del continente perdido. Por consiguiente, el libro de los muertos significa, Mu se ha ido del día. El libro de los muertos es un memorial sagrado dedicado a las 64 millones de personas que perdieron la vida en la destrucción de este continente. Cada capítulo del libro de los muertos se refiere a Mu directa o indirectamente. Y está repleto de símbolos que atribuyeron a Mu antes de que el hombre pisara tierras de Egipto. Estas son algunas viñetas del libro de los muertos, que utilizaremos para demostrar la relación entre el libro de los muertos y el continente perdido. Este es un símbolo egipcio que se compone de diversos elementos y que describe la destrucción de Mu. Este símbolo se refiere a la tierra natal, y es uno de los símbolos que se usan con más frecuencia respecto a Mu. Este es un antiguo símbolo que representa un abismo, un tanque o un pozo. Esto indica que este tanque o abismo estaba cubierto por agua. Por consiguiente, la viñeta dice, Mu ha descendido a un abismo de fuego, y al hundirse, flamas de fuego se levantaron a su alrededor y la envolvieron. Uno de los símbolos más prominentes, por el hecho de que se repite con mucha frecuencia, es un altar convencional, sobre el que hay un sol que se está poniendo y arriba del sol hay una flor de loto cerrada y muerta.
Este símbolo compuesto se encuentra una y otra vez en el libro de los muertos, y lo extraordinario es que invariablemente la flor de loto se representa muerta y cerrada. 1. Es la forma convencional con que los egipcios representaban un altar. 2. Es la sagrada flor de loto, el sagrado símbolo floral de Mu. 3. Es un sol sin rayos, lo que significa que el sol se ha puesto. Al estar debajo de la flor de loto que simboliza Mu, indica que el sol se ha puesto en el horizonte. El sol se ha puesto para siempre para Mu que ha muerto. Todo es tinieblas. Mu está en la región de las tinieblas. Antes de que Mu quedara sumergida, su símbolo geográfico era una figura de 3 picos que significaba las tierras de Occidente, las 3 áreas de tierra que formaban la tierra natal. Después de que Mu quedó sumergida, a su ubicación geográfica se le llamó región de las tinieblas. Y su condición se simbolizaba colocando un sol sin rayos sobre el pico central. En ocasiones el punto central se eliminaba por completo y en su lugar se ponía un sol sin rayos. Los egiptólogos han descrito esta viñeta del libro de los muertos como una cabeza que sale de una flor de loto. El último renglón del capítulo 81 dice: "Yo soy una flor de loto pura que brotó en el campo del sol". Al descifrar esta viñeta vemos que la cabeza representa a un egipcio. La cabeza ha surgido de un loto. El loto se muestra muerto y cerrado. En esta viñeta el loto es el Mu muerto. Al traducirla dice: los egipcios vienen de Mu, una tierra que está muerta y ya no existe. El último renglón es la clave de todo el capítulo. Yo soy una flor de loto pura significa soy un descendiente puro del pueblo de Mu, que brotó en el campo del sol. Esto corrobora lo que se dijo de la flor de loto. El campo del sol también significa el imperio del sol, el nombre imperial de Mu. En el lenguaje de la tierra natal, Mu significaba madre, tierra, campo, país, imperio y boca. Una versión libre de esta viñeta sería: soy egipcio de descendencia pura, mis ancestros vinieron de la tierra natal de Mu, el imperio del sol, que ahora ha muerto y ha desaparecido. Hace algunas décadas, los científicos habrían dudado de la posibilidad de la existencia de un enorme continente en el Océano Pacífico. Pero ya se han descubierto registros y se han hecho comparaciones que comprueban que esa tierra sí existió alguna vez. Estando esta tierra en la cúspide de su desarrollo, y siendo el centro de la civilización, la educación, y el comercio de la tierra, y mientras se construían sus grandes templos de piedra y se colocaban sus enormes estatuas y monolitos, la tierra de Mu fue víctima de un terrible impacto. Un visitante aterrador se apoderó de ella. Rugidos del centro de la Tierra, seguidos de terremotos y erupciones volcánicas, sacudieron la Tierra de forma catastrófica. A lo largo de las playas del sur del continente, gigantescas olas cataclísmicas arrasaron la Tierra. Y muchas hermosas ciudades cayeron destruidas. Los volcanes escupieron su fuego, humo y lava. Como el continente era plano, la lava no corrió, en lugar de eso se acumuló formando conos, que a la larga se convirtieron en rocas que se pueden ver en la actualidad en algunas de las islas de los mares del sur. Finalmente cesaron las erupciones. Los volcanes se apagaron y desde entonces han permanecido en silencio. Al cesar estas manifestaciones volcánicas, la gente de la tierra de Mu poco a poco superó sus temores. Las ciudades en ruinas fueron reconstruidas y se reanudó el comercio. Muchas generaciones después de estos sucesos, y cuando este fenómeno era parte de la historia, Mu volvió a ser víctima de terremotos. El continente se henchía y ondeaba como las olas del mar. La tierra temblaba y se sacudía como las hojas de un árbol en una tormenta. Los templos y los palacios caían al suelo y los monumentos y estatuas se venían abajo. Las ciudades se convirtieron en montañas de ruinas. Mientras la tierra subía y caía, temblaba y se sacudía, salieron los fuegos de debajo de la tierra, penetrando en las nubes con rugientes llamas de 3 millas de diámetro. Ahí se encontraron con relámpagos que llenaban los cielos. Una enorme capa de humo cubrió la tierra. Y gigantescas olas cataclísmicas cubrieron las costas, y se extendieron sobre las llanuras. Las ciudades y todos los seres vivientes que había en ellas quedaron destruidas a su paso. La gente buscaba refugio en los templos y ciudadelas, pero el fuego y el humo los hacían salir, y los hombres y mujeres brillantemente vestidos y adornados con joyas gritaban:
El sol, al ponerse en el horizonte, detrás de la capa de humo que cubría toda la Tierra, parecía una amenazante bola de fuego rojo. Cuando el sol se puso en el horizonte, reinó una intensa oscuridad, interrumpida solo por los relámpagos. Durante la noche, la Tierra se dividió y quedó hecha pedazos. Con grandes rugidos la desafortunada Tierra se hundió. Se sumergió en las profundidades del infierno. Mientras la Tierra destrozada caía en ese abismo, a su alrededor surgieron flamas que la envolvieron. Casi todos de sus 64 millones de habitantes fueron sacrificados. Habiéndose tragado la tierra y todo lo que había en ella, las aguas descansaron como si estuvieran satisfechas con su terrible obra de destrucción. Y son ahora el Océano Pacífico. Jamás se había nombrado de forma tan irónica algo sobre la Tierra. En estas islas, rodeadas de un mar en ebullición, se refugiaron los sobrevivientes de la civilización perdida, esperando el ataque de los terribles terremotos. Habían visto cómo sus templos y palacios, sus embarcaciones y sus caminos se habían derrumbado para ser tragados por el océano. Casi la totalidad de la población fue víctima de esta catástrofe. Los pocos que sobrevivieron, los únicos que quedaron de la tierra natal del hombre que había gobernado al mundo, descubrieron que estaban desamparados. Fue un escenario de terror para los sobrevivientes, que ahora tenían que enfrentarse a la hambruna y a la intemperie. Pocos pudieron sobrevivir a esta prueba aterradora, y la mayoría